Bienvenido a una presentación de larga división con polinomios. Esto puede ser un proceso muy largo, así que adelante y comience. Si el divisor no es un término, o un monomial, utilizamos una división larga para dividir los polinomios, y esto se realiza muy similar a la división larga en aritmética en los Estados Unidos. Vamos adelante y revise cómo realizaríamos una división larga. En este problema primero, configúrelo en la forma correcta. Aquí tenemos el dividendo, y aquí tenemos al divisor. Ahora, comenzamos mirando al divisor y empezando con los dígitos izquierdos del dividendo. ¿Cuántos 12 hay en 25? Y diríamos 2, y luego nos multiplicaríamos por el divisor. 2 por 12 es igual a 24, y el próximo paso aquí estamos sustratos. 25, 24 igual 1. Bajamos el próximo dígito, y continuamos este proceso hasta que fuemos sin dígitos. ¿Cuántos 12 hexaneutones 14? Eso sería 1. 1 por 12 es igual a 12, y subtraemos y bajamos el 5. Este es nuestro último dígito, así que es nuestro último ciclo. ¿Tenemos cuántos 12 hexaneutones 25? Eso sería 2. 2 por 12 es igual a 24 con un restante de 1. ¿Para qué podemos escribir esto como 212 12? Escriba el restante sobre el divisor. Ahora, un problema de división que implica polinomios puede tomar una variedad de formularios. Cualquier forma escrita, tenemos que escribirla en forma de división larga. Así que configuramos el problema en forma de división larga con el dividendo y el divisor en orden descendente. Si faltan los términos, usamos 0 términos. Lo que significa es desde esta polinomia se está perdiendo el grado 2 plazo. Debemos incluir un 0x². Ahora nos preguntamos, ¿qué x este x nos daría x al tercer poder? Y eso sería x². Ese es el primer período en el cociente. Ahora, podemos tomar este término y dividirlo por x que también nos daría x². Tan pronto ponemos un término aquí lo multiplicamos por el divisor. Tenemos x³ más 2x². Y recuerde que se supuesto restar esto, pero recuerda restar los polinomios y agregamos el opuesto. Así que cambio esto a la adición, siempre si cambio el signo de esto y cambio el signo de esto, por lo tanto el resultado sería 2x². Baja el próximo dígito y continuamos este proceso. ¿Qué veces este xx nos daría 2x²? Y eso sería 2x. Ahora multiplicamos este término por el dividendo, así que tenemos 2x², 4x. Y de nuevo, se supone que restruyamos, pero en lugar agregaremos el opuesto. Entonces cambia a la adición. Cambie ese signo y cambie ese signo. Así que podemos ver esto, nos daría 0. Esto sería 1x o x. Baja el último plazo, este es el último ciclo. Y hacemos la pregunta una vez más, ¿qué veces x nos daría 1x? Y eso sería menos 1. Multiplicando por el divisor, tenemos x, 2, pero resultamos esto agregando el opuesto. Así que cambie el signo a la adición, cambie esto y cambie esto. Así que podemos ver nuestro restante será 8. Ya que es 8 lo que hacemos escribimos 8x más 2. Y este es nuestro cociente final. ¿De acuerdo? Intentemos con otro. Paso 1, confígalo como un problema de división larga. Luego comenzamos preguntando nosotros mismos qué tiempos. ¿El plazo líder del divisor sería igual al plazo líder del dividendo? ¿O qué por x es igual a x²? Eso sería x multiplicando por el divisor. Y luego restando agregando el opuesto, podemos ver el resultado aquí. Eso sería 0. Esto sería 12x. Baje el próximo plazo y haga esa pregunta una vez más. ¿Qué xx igual 12x? Bien, menos 12. Multiplicando por el divisor, menos 12xx. Menos 12 por 4, y restando agregando opósitos. Así que el resultado aquí sería 28, así que lo escribimos como 28x más 4.
Aquí está nuestro cociente. Vamos adelante y pruebe otro. Ahora aquí podemos ver que el dividendo está faltando varios términos, por lo que cuando configuremos, tendremos varios cero términos. Así que hemos cubierto, así que debemos tener un término cuadrado, para que sea un término cero. No hay plazo y, por lo tanto, tenemos que tener un plazo de 0 años, y luego más 27. Luego comenzamos el proceso de nuevo. ¿Qué por y es igual a y cubado? Bueno, eso sería cuadrado. Multiplicando por el divisor. Y restando agregando el opuesto, y el resultado es 3y cuadrado. Baja la próxima vez y continuamos el proceso. Que x igual 3y cuadrado. Y eso sería 3y. Multiplicando por el divisor, 3y cuadrado, 9y. Y restando agregando el opuesto. Así que lo cambie a la adición, cambie las señales. El resultado es 9y. Aquí viene el último plazo, es el último ciclo. Que x igual 9y. 9. Multiplicando por el divisor. Y restando agregando los opuestos, y podemos ver en este caso los términos y simplificar y también los constantes. Entonces, nuestro resto es 0, así que hay nuestro cociente. Y podemos decir que y más 3 se divide incluso en y cubierto más 27, desde que tenemos un restante de 0. Vamos a ver más, vamos a configurarlo. Así que en este problema no había términos faltantes en el pedido descendente, por lo que podemos ir adelante y comenzar. Que x8x igual 24x cubado. Bien, 3 por 8 es igual a 24, y x por cuadrado es igual a x cubierto. Entonces es 3x cuadrado. De nuevo, si es difícil, tomamos el plazo más alto del dividendo, y lo dividimos por el plazo más grande del divisor. Y esto será igual a 3x cuadrados. Multiplicando por el divisor ahora, tenemos 24x cubiertos más 9x cuadrados. Y restringamos agregando el opuesto. Así que voy a ir un poco más rápido aquí, pero puedes ver que el resultado aquí sería 40x cuadrado. Traer abajo el próximo plazo. Que x8x igual 40x cuadrado. Eso sería menos 5 que nos daría el menos 40. Y entonces xxx nos daría x cuadrado. Multiplicando por el divisor, obtenemos 40x cuadrados. 15x. Y restringamos aquí al agregar los opuestos. Si hace esto correctamente, estos primeros términos siempre simplifican a 0, y el resultado de esto parece que sería 56x. Y tenemos un plazo más aquí. Este será nuestro último ciclo. Entonces, que x8x igual 56x. Eso sería menos 7. Aviso como los términos en el cociente también disminuyen en un grado cada vez. Eso puede ser útil para asegurarse de que no ha cometido un error. Son menos 7x, el divisor sería igual 56x, 21. Pero otra vez, estamos restando al agregar los opuestos, así que cambiaremos esto, cambiar esto y cambiar esto. Parece que tenemos un resto de menos 4, así que escribimos nuestro cociente final como este trinomio, 4,8x más 3. Y no, los 4 y 8 no simplifican. Este es nuestro cociente final. Ok, espero que encuentres este video útil. Gracias, tenga un buen día.